A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Y como siempre vamos a hacer una pequeña introducción relacionada con el Sistema Nacional Intercultural de Salud Intercultural Financial, SINASIF. En esta oportunidad tenemos la grata satisfacción de tener con nosotros como invitado a Raúl Andrade Gándara. Es diputado, connotado escritor, activista político, ciudadano, coordinador del colectivo Los Chiris o Ecuador Resiste. Esto es una buena noticia, sin duda, para Quito y para todos los ecuatorianos. Quito Resiste está coordinada por Raúl Andrade y se propone, conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil, apoyar a despertarnos del letargo que vivimos por efecto del correísmo, fundamentalmente. Entonces, como les decía, el Sistema Nacional de Salud, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, tiene 10 componentes, comenzando por la filosofía, luego principios y políticas generales, el marco constitucional, legal, normativo, el modelo oficial, es decir, el que se lo aplica desde el Ministerio de Salud Pública, pero frente a este modelo, un modelo ciudadano, un modelo participativo. Paquete de servicios, instrumentos para la acción del modelo de gestión, recursos económicos y talento humano, el cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo sostenible y las instituciones que hacen salud en el país, fundamentalmente el Ministerio de Salud Pública, el Seguro Social Ecuatoriano, pero en general las instituciones públicas y privadas. Con este antecedente, entonces vamos a dar comienzo a esta entrevista que promete ser muy importante para la sociedad civil ecuatoriana. Hace unos meses y hace unos días también habíamos entrevistado a Wilson Merino. Él es un activo dirigente de la sociedad civil, coordinador del Cabildo Cívico de Quito. Habíamos conversado, habíamos hecho un recuento de la participación ciudadana en el Ecuador, comenzando desde la colonia y terminando por los últimos acontecimientos. El Cabildo Cívico Ciudadano de Quito se inició hace 6 meses y ya es en este momento una institución de las más activas y dinámicas de la sociedad civil ecuatoriana, particularmente activa en Quito. Se establecieron diferentes mesas de trabajo de bienestar, movilidad, ambiente, organización, producción, convivencia pacífica, arte y cultura. Y en este momento ya hay un convenio firmado para trabajar conjuntamente con el alcalde Yunda, desde los ciudadanos. Esto es muy importante aclararlo. No se trata de una institución o de un movimiento que tiende a ser burocrático. No, señor. La independencia en este caso es fundamental. Bienvenido, Raúl. Comencemos por hacer un diagnóstico general de lo que está ocurriendo en el país, que no es cosa menor, ciertamente, tanto en la función ejecutiva, legislativa, tanto en la función judicial como en la función electoral
y no se diga en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hay un desmadre total. ¿Qué nos puedes decir? Bien, muy buenas, muy gentil por la invitación. La verdad es que estamos viviendo el coletazo de 10 años de poder omnímodo por parte de Correa y sus secuaces. El gobierno de Lenín Moreno es un gobierno que finalmente está emparentado muy cercanamente con el gobierno de Correa, y a pesar de los cambios de dirección y de algunos aciertos en su manejo, lamentablemente adolece del mismo problema, que es la falta de transparencia, la impunidad y la falta de oportuna capacidad para enfrentar la crisis social dejada por el correísmo. Frente a esto, el Grupo Ecuador Resiste y una serie de personas allegadas y amigas nos hemos visto en la obligación cívica, en la obligación moral de poner estos temas sobre la mesa, porque lamentablemente si no los ponemos sobre la mesa y si no tomamos una actitud definida y decidida frente al problema, nos va a coger dentro de 2 años simplemente el haber pateado la pelota hacia adelante y haber generado un problema que sigue latente. Así es que tenemos que enfrentarlo ahora, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en el país, tenemos que entender por qué no tenemos confianza en las instituciones, por qué no tenemos confianza en nuestros representantes y qué es lo que está fallando dentro del sistema, entre comillas, democrático del Ecuador, para tomar correctivos. Porque si no tomamos los correctivos, el problema va a seguir y va a seguir subsistiendo. Así es que hemos levantado los brazos, hemos llamado la atención al público, notamos la inercia y de alguna manera el desinterés de la juventud con respecto a los temas políticos y a los temas institucionales, que son un reflejo del fracaso de la generación nuestra y anteriores en responder a las necesidades de la sociedad. Y por lo tanto creo que es el momento de que todos hagamos un acto de contrición, un mea culpa, y enfrentemos el presente y el futuro con determinación. Perfecto. Yo creo que está bien hacer este diagnóstico de modo general. Sin embargo, yo pienso que este momento es tan crítico que en el gobierno central, en el Ejecutivo, alguien ha dicho que es como si flotara, como si tuviera una boya nada más, pero que está a la deriva realmente, ¿no? No hay gobierno prácticamente, ¿no? O problemas de la gobernabilidad son patentes. En el Ejecutivo, en el Legislativo, a su vez, hay un grupo de personas que no se ponen de acuerdo nunca, ¿no? Y se ha comparado con Sodoma o Gomorra. Y parece que la consigna es sodomizados los unos a los otros. En la administración de la justicia hay pues una confusión total, general. Pues, los jueces, fiscales no saben qué rumbo tomar. En la función electoral hay un desconcierto increíble. Y bueno, no se diga pues en la función de transparencia y control social con el cura Tuárez. Frente a estos problemas concretos, ¿qué podríamos hacer? A ver, yo creo que los problemas tienen que irse atacando uno a uno, ¿no? Primero tenemos que entender por qué el fracaso de esta nueva constitución, entre comillas, que se generó en el gobierno de Correa. Esta constitución básicamente a donde estaba encaminada es a perpetuar el poder en Correa y sus secuaces. Y de alguna manera lo logró. Ellos pusieron reglas para todo el mundo, exceptuando para sí mismos. Ellos sí podían romper las reglas, ellos sí podían recibir aportes ilegales, ellos sí podían llevarse la plata de las obras a la casa, porque estaban de alguna manera blindados por la ceguera y el desconocimiento del gran público de la forma en que se están manejando las cosas. A través de un plebiscito tramposo, metieron la mano en la justicia, y meter la mano en la justicia lo que significa es, en primer lugar, nombrar jueces afines, porque la meritocracia no fue otra cosa que una fachada para poner a sus amigos.
resultaba que el Consejo de Participación Ciudadana calificaba de acuerdo al interés político a los candidatos para los puestos de mayor responsabilidad. Entonces, resultó que finalmente todo este proceso constitucional y todo este invento que nace del Foro de Sao Paulo se convirtió en la gran fachada para la impunidad y para el abuso de poder. El resultado, lo estamos viviendo ahora, el resultado es que absolutamente ninguno de los ecuatorianos conscientes, cívicamente preparados, tiene confianza en sus autoridades y en sus instituciones. En un país con instituciones tan endebles como es el Ecuador, el presidencialismo o el régimen presidencialismo impuesto por Correa hizo un daño terrible a las demás instituciones. O sea, el aceptar que hay jueces absolutamente sometidos a la presión, porque claro, están nombrados finalmente por el Ejecutivo y se deben a él, generó una serie de sentencias que hoy por hoy, ante el análisis de la historia, no tienen ningún peso específico. Se condenó a un periódico de la forma más arbitraria y absurda. Se creó toda una pantomima alrededor de una actitud imprudente del expresidente en el famoso 30S. En fin, los ejemplos creo que están por doquier y sobrando. Preocupémonos de los resultados. Los resultados son los que estamos viviendo ahora. No tenemos confianza. Y la única manera de restablecer y restaurar esa confianza es buscar una limpieza profunda del aparato. El aparato estatal está herido de muerte, para mi modo de ver. El aparato estatal tiene que reducirse al menos a la mitad, tecnificarse, cambiar absolutamente las cabezas y los ejecutores, sobre todo porque los ejecutores entrampan a las cabezas. Y todas esas personas se deben a un partido político que de alguna manera copó todos los espacios y es el que ha generado el problema en el que está el país. Creo que es un fenómeno similar, con las debidas distancias, a lo que sucedió en Rusia después de la perestroika, a lo que sucedió en Cuba a raíz de la muerte de Fidel, en lo que pasará muy probablemente en Nicaragua cuando termine el reinado de Ortega, y lo que pasará en Venezuela cuando termine la torpe presentación de Maduro. Entonces, si es que hacemos un análisis, todos estos regímenes han convertido el país y la Constitución en una especie de reglamento de obediencia al líder supremo. Están todos supeditados a la opinión del líder supremo, están blindados, sea por el ejército, sea por la corrupción, sea por un lavado de cerebral como el que nos sometieron durante los últimos 10 años, todos los sábados, con una cobertura excesiva, exagerada, abusiva a las opiniones de una persona, y que con este proceso magnífico de la magnificación y de la publicidad lo convirtieron en una especie de ícono, alguien que no tenía esas cualidades ni esas atribuciones como de superhombre con la que le quisieron investir. Entonces, hoy por hoy, esa es la disyuntiva. O sea, la pregunta es, ¿estamos claros en el diagnóstico? Sí, ¿qué hacemos? Ok, ¿qué hacemos? Pues tenemos que, desde la Presidencia de la República, ya está el problema, y por eso es que el país no puede cambiar, no puede moverse, porque el primero que tiene que dar como un tráiler con remolque que trata de dar la vuelta de U en un camino en sentido único, pues obviamente tiene tremendas dificultades para darle la vuelta y poder enderezar el país en la dirección correcta. Tiene que contar con un bloque de asambleístas dividido, lo cual demuestra que no están sirviendo los intereses del país cuanto los intereses de los grupos que están allí. Tiene que cambiar una función judicial que no tiene absolutamente ninguna credibilidad. Tiene que permitir que la Fiscalía haga su trabajo. Vemos que la Fiscalía aparentemente está desbordada por la cantidad de denuncias. O sea, es increíble pensar que hayan más de 50 miembros de la élite correísta con juicios, con investigaciones, o sea, para el común de los mortales hablar de 35.000 millones de dólares de
sobreprecios, asaltos y saqueo al erario público durante los últimos 10 años, es una cifra inconmensurable. Si es que hacemos simplemente una comparación, las 2 o 3 fortunas más grandes del Ecuador servirían, si es que fueran expropiadas, servirían solamente para cubrir el déficit de un año de este robo. Simplemente esa es la relación. Entonces, se sigue acusando... A propósito de esa sí. cifra, el BID ha determinado que el perjuicio para el país podría llegar a 70.000 millones de dólares. Podemos hablar de la cifra que querramos, es decir, mientras más grande la cifra, más grave el problema. Yo he hablado de 35.000 porque básicamente creo que hay un poco de exageración en el manejo. Y bueno, hablemos de 35 o de 70.000, es una cifra inconmensurable. Entonces, ¿a dónde vamos? Con el discurso de que los oligarcas, que los empresarios, que los banqueros son unos ladrones, resulta que si sumamos los ingresos y los patrimonios de todos estos ladrones, entre comillas, no alcanzan a cubrir la brecha de un año de robo de los señores que se instalaron en el gobierno. ¿No es cierto? Entonces, esas cifras es las que tiene que conocer el país. Esas cifras tiene que finalmente sentarse y sincerarse ante el país este tipo de información. Raúl, tú has hecho una relación a todos los procesos que precedieron al correísmo, ¿no es cierto? Has mencionado la perestroika, el desconcierto en que quedó la sociedad soviética, la sociedad rusa. Yo, frente a este ejemplo, también me acuerdo de lo que ocurrió en este país, estaba revisando un poco los datos históricos, en 1859, cuando el país vivía un caos total. Entonces, los ecuatorianos decidieron pues hacer 4 gobiernos, el uno presidido por García Moreno, el otro por el general Franco en Guayaquil, Jerónimo Carrió, coterráneo Lojano en Cuenca y otro Lojano, por supuesto, el Carrión Pinzano en Loja. Era tanto el desconcierto realmente que la parte norte del Ecuador ya había estado asignada, según el Tratado Mosquera, para Colombia, y la parte sur. Mosquera Narváez. Mosquera Narváez, para la parte norte, o Celaya. Y la parte sur para el Perú. Bueno, yo no quisiera ser tan tremendista realmente que estemos en una situación de esta, aunque un abogado guayaquileño dijo que sí, hablan de federalismo. De federalismo, ¿no? Y que los criterios, ¿no es cierto?, de la sexualidad que se manejaban en Guayaquil eran diferentes a los de Quito y que había que producir entonces el federalismo, ¿no? Bueno, hay bastantes disparates también en todo Por esto, supuesto, ¿no? pero eso es un síntoma de una crisis profunda. De una crisis profunda. Ahora, mi estimado Raúl, la contradicción fundamental en este momento en el Ecuador es que decidamos en definitiva, ¿queremos una dictadura encubierta como la de Correa o queremos una democracia? Para esto tenemos que organizarnos. No nos queda otra alternativa que organizarnos la sociedad civil. Por eso yo había comenzado con este experimento extraordinario de Wilson Merino para el municipio de Quito, que ya tiene importantes logros. Y a mí me gustaría que tú nos dijeras cómo hacer para que los esfuerzos de la sociedad civil en Quito, coordinada por Wilson Merino, los esfuerzos se juntaran, los esfuerzos de Ecuador Resiste y el Cabildo Cívico de Quito se juntaran con el objeto de potenciar la organización de la sociedad civil. Yo no conozco el tema del ingeniero Merino, es la primera vez que escucho al respecto, pero creo que el arma para cualquier tipo de unión tiene que ser la conversación, el diálogo, el acercamiento y, por supuesto, el ir encontrando puntos de entendimiento y de convergencia para que las cosas funcionen. Lamentablemente, mientras no exista ese acercamiento, que eso es otra cosa que yo he notado con mucha preocupación al regreso a mi país, es que aquí estamos acostumbrados a imponer la ley de las minorías.
hay una atomización en todo sentido, que lo que hace es que en vez de buscar unión, buscamos desunión. Si a mí no me gusta tu opinión, pues me voy a sentar al frente, pongo mi propio partido político. Si a él no le gusta, pues en vez de discutir en franca lid democrática, trato de imponer mi criterio con subterfugios. Entonces, realmente lo que está pasando en el país es que esta ausencia de argumentos y esta proliferación de líderes mesiánicos ha llevado a la creación de sectas o de hordas que básicamente respondan a intereses en la mayoría de los casos regionales. Entonces, lo que tenemos que hacer es revertir la tendencia, volver al sano y racional instrumento del diálogo sin egos. No se trata de que yo tengo la verdad y soy propietario absoluto de la misma, ni se trata de que el señor que está al frente no es capaz de asimilar ninguna de las ideas que yo puedo plantear. Tenemos que sentarnos, tenemos que encontrar puntos de comunión, tenemos de alguna manera que ver hasta dónde podemos llegar juntos y en qué momento nos separaremos. Porque hoy por hoy lo que tenemos es un enemigo común. Ese enemigo común es justamente esta herencia de un estilo de gobierno atrabiliario, abusivo, prepotente y finalmente ratero, que lo que ha hecho es dejarle al país en una situación muy delicada desde el punto de vista económico. Y lo que tenemos es que sentarnos y decir, a ver, señores, ¿qué es lo que tiene éxito? Porque lo que le interesa al público y a la gente es recetas de éxito, recetas probadas que resulten ser efectivas en solucionar los problemas básicos de la cohabitación. Entonces, si la solución probada para que el mejor nivel de vida en un país sea la receta coreana o sueca o norteamericana o francesa, pues ese es el camino que tenemos que seguir, porque siempre habrá, por supuesto, una minoría que no esté de acuerdo y siempre habrá una minoría que no pueda incorporarse a ese sistema. Pero mucho más grave es el proceso al que hemos estado sometidos, que es lograr que la mayoría se someta a la minoría y pierda sus capacidades, su habilidad, su crecimiento, su creatividad, para de alguna manera permitir que los de abajo se igualen, no hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces, el nivel social de la población, el nivel económico de la sociedad tiene que bajar para que todos estemos al mismo nivel, en vez de aspirar a que el nivel de la población suba y el nivel económico suba. ¿Cuáles son los países que tienen más éxito desde el punto de vista de atención a las necesidades personales? Los países donde hay seguro social gratis o asequible, los países donde el Estado no significa un déficit que tiene que ser solventado por los ciudadanos cada año a través de nuevos impuestos, sino al contrario, un Estado que genera superávit, lo cual le permite tener el dinero para invertir en los ciudadanos en vez de que sea al revés. Correcto. Una libertad absoluta tanto de inversión como de manejo de la economía para que la gente se vea impelida e interesada en invertir en este país en vez de invertir en el otro. Porque resulta que si yo me siento y digo, a ver, en Ecuador tengo estos impuestos que me complican, estas leyes que me dificultan, este tratamiento burocrático que me afecta, y en los dos países vecinos no tengo esas trabas, pues simplemente yo como inversionista busco el país en donde voy a sentirme más a gusto y más tranquilo para invertir. Pues si no tengo seguridad jurídica en el Ecuador, ¿por qué voy a invertir en el Ecuador? Pues invierto en Colombia o en Perú, que seguramente me dan una seguridad jurídica mayor. Eso parece que es lo que está ocurriendo desgraciadamente en nuestro país. Se nos ha terminado el tiempo, pero yo quisiera que muy rápidamente tú te refieras al hecho de que nosotros en la programación anterior habíamos pedido oficialmente al presidente de la República que, por amor a Dios, vete totalmente el Código Orgánico de Salud. Si no lo hace, va a destruir la poca salud que tenemos los ecuatorianos. Seguramente nos vamos a enfermar mucho más. La Academia de Medicina pide al
presidente de la República que ese Código Orgánico de Salud que está por aprobarse en el Parlamento o en la Asamblea sea vetado. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Debe ser vetado en su totalidad o debe ser totalidad, ya? En su totalidad. Bueno, la verdad es que creo que cuando yo trato de los problemas tuyos, lo lógico es que primero te pregunte cuál es el problema del cual tú quieres salir. Si es que efectivamente el gobierno pretende emitir una ley orgánica con respecto a la salud, lo primero que tiene que hacer es preguntarle al sujeto pasivo, que es el pueblo y las personas que se encargan de la salud pública, si están o no satisfechos con el actual estado de cosas y qué es lo que podrían o deberían hacer para que las cosas cambien. Porque me parece un absurdo y una imposición tomar una determinación de decir esto se aprueba sin que no haya habido una respuesta por parte de los usuarios y por parte de los ejecutores del tema. Amigos televidentes, nos ha terminado el tiempo. Queremos agradecerle a Raúl por sus importantes apreciaciones respecto de la coyuntura nacional y sobre todo lo que hay que hacer desde los ciudadanos para no ser parte del problema, sino de la solución. Exactamente. De los problemas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,